Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Quien nos acompaña es, me animaría a decirle, un amigo de la casa, porque ya ha estado varias veces, el señor embajador del Reino de España, don Roberto Varela Fariña, que nos va a poner sobre un tema que yo sé que a él le es muy cercano, le es muy querido, y que además forma parte de, yo diría, casi de su personalidad diplomática, que es la promoción de la cultura de España y la importancia que tiene la cultura dentro de la política exterior en general. El embajador don Roberto Varela Fariña es licenciado en Filosofía en la Universidad de Barcelona y licenciado en Relaciones Internacionales en el ILERI de París. Ingresó a la carrera diplomática en el año 90, de lo que sería en realidad el inicio de una larga y exitosa recorrido en el ámbito de las relaciones internacionales. La verdad es que es halagador y al mismo tiempo me da un poco de miedo tener una audiencia tan grande. La verdad es que es halagador porque obviamente muestra que existe un interés importante por lo que es la cultura española. Y no tanto la cultura española, que no vamos a hablar hoy de lo que es la cultura española, sino en cómo se promociona, cuáles son los mecanismos para darla a conocer o para darla todavía más a conocer, partiendo de la base de que jugamos en campo propio prácticamente, puesto que Uruguay es un país que nos conoce bien y nosotros conocemos bien Uruguay. Por lo tanto, la promoción de la cultura española en Uruguay tiene que ser enfocada de distinta manera que si lo hiciéramos en otro país. Efectivamente, como acaban de decir ahora el jefe del departamento, mi carrera ha estado prácticamente siempre enfocada hacia el lado cultural. Efectivamente era consejero cultural en Alemania, también cuando estuve mis 5 años allí, una parte de ellos me correspondió también llevar los asuntos culturales. Allí la promoción de la cultura española es lógicamente distinta a la que se puede hacer aquí. Después también tuve la oportunidad de ser consejero, aparte de subdirector general de Cultura, de Relaciones Culturales, que fue en el momento, si ustedes recuerdan, yo estaba de subdirector general en Madrid cuando se construyó el Centro Cultural de España aquí en Montevideo. Por lo tanto, cuando la gente lo halaga y dice que es un centro precioso, yo tengo que reivindicar mi paternidad, pese a que, como me pasa siempre, lo viene a inaugurar el príncipe, pero en realidad la cosa se fraguó en Madrid. Y estoy muy orgulloso de que ese centro sea hoy uno de los faros, digamos, de los faros, ¿no?, de la cultura en esta ciudad, o por lo menos así lo ha sido y esperamos que lo siga siendo. Cuando nos referíamos antes a la situación en España, evidentemente, como vosotros sabéis o como ustedes saben, nosotros en la universidad nos tuteamos, no sé aquí, supongo que también, ¿no? ¿Se puede tutear? Sí, bueno, ustedes. Estamos en una situación en España, como sabéis o como saben, un poco extraña, porque efectivamente fracasaron las negociaciones para la formación de un gobierno con fruto de las anteriores elecciones y tenemos a partir del 26, es decir, el 26 de junio están convocadas unas nuevas elecciones de las cuales saldrá, esperemos, un parlamento y un gobierno que será el que vuelva a dirigir, sea del mismo signo que el de ahora, sea de signo contrario o de signo distinto, va a dirigir una política exterior, cultural, que puede ser igual, puede ser una continuidad o puede ser distinta. Por lo tanto, lo que yo voy a hablarles aquí es de lo que yo conozco y de lo que yo sé y de lo que yo he aprendido y de cómo es ahora la situación. Desgraciadamente no les puedo adelantar cómo puede ser dentro de unos meses, puesto que evidentemente habrá otros responsables. Pero pienso que en general, a lo largo de los 30 años de democracia que llevamos, la política cultural en el exterior ha seguido más o menos unas constantes, es decir, que ha habido un cierto consenso generalizado en torno a la necesidad de promocionar nuestra cultura en el exterior, bajo distintas formas. Hoy han aparecido términos nuevos, como es el de Marca España, pero en cualquier caso no es un único organismo el que está involucrado en la promoción de nuestra cultura, sino que son efectivamente varios. Pero vamos a partir de una base que yo creo que es muy importante. Situemos España en el momento actual. España en el momento actual es un país que figura entre los 20, quizás con mayor renta del mundo. Es un país de tamaño mediano, en términos
norteamericanos sería pequeño, pero en términos, digamos, un país mediano, prácticamente periférico en lo que es Europa, en un extremo de Europa, un país del tamaño de Polonia, un país con la misma población que pudiera tener también, por ejemplo, Polonia. Y sin embargo, culturalmente no estamos en ese grupo de 20. Yo creo que culturalmente estamos en el grupo de los top 5, ¿no? Por lo menos en cuanto a bienes materiales e inmateriales que la UNESCO ha ido recabando y ha ido informando de su existencia. Somos el segundo país del mundo con más patrimonio de UNESCO. Tenemos una historia que todo el mundo conoce, tenemos una historia cultural que todo el mundo ha tenido acceso a ella. Estamos este año celebrando el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Yo creo que se ha creado una comisión para ellos, hay todo un programa de actividades del cual hablaré después aquí en el Uruguay. Por lo tanto, la situación de España como potencia cultural está por encima de cualquier otro ranking en el que España pueda estar, tanto económico como poblacional, como demográfico. Es decir, que partimos de una riqueza propia que viene dada además por la variedad y por la diversidad cultural que existe en España. Yo sé que vosotros conocéis un poco el país y sabéis que en España tenemos al menos 4 lenguas oficiales, tenemos 4 culturas, o 5 o 6, o las que queramos contar, dependiendo un poco del punto al que queramos llegar. Yo soy gallego, he sido ministro regional de Cultura en Galicia, he trabajado para la promoción de la cultura gallega y os puedo asegurar que en Galicia existe una cultura propia, que pertenece al Estado español, obviamente, pero que es propia, que se expresa en una lengua propia, lo mismo que ocurre con el País Vasco, con el euskera, lo mismo que ocurre con el catalán, o lo mismo que ocurre con el resto de las autonomías. Y ahí entramos ya en el meollo de la cuestión, es decir, ¿quién hace la promoción de la cultura en el exterior? Evidentemente, lo hacen todos los organismos que componen el Estado español, prácticamente. Existe un concepto nuevo que es la diplomacia cultural, en la que todos participamos en esa promoción cultural. Evidentemente existen oficinas de promoción cultural dentro de lo que son las comunidades autónomas. En España tenemos 17 comunidades autónomas, algunas de ellas más activas que otras en promoción exterior. La Constitución española dice claramente que la competencia en política exterior corresponde exclusivamente al Estado. Sin embargo, la promoción cultural, vista como tal, la promoción turística, la promoción gastronómica, la promoción de cualquier otro tipo, industrial, comercial, también puede ser competencia de las comunidades autónomas. De ahí que las comunidades autónomas tengan también sus propios mecanismos de promoción. Yo he viajado mucho por el mundo promoviendo el Camino de Santiago, en Año Santo, el año 2010, cuando yo estaba en Galicia, y no por eso me sentía que estuviese rompiendo el esquema constitucional de que la política exterior, obviamente la política exterior corresponde al Estado. Sin embargo, pienso que cada autonomía tiene sus propios mecanismos, o podría tener sus propios mecanismos para promocionar su cultura en el exterior. Nosotros, es una prueba de lo que estoy diciendo ahora, lo tenemos en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde la capital es Santiago de Compostela. Esta es una feria dedicada a la literatura gallega y con el protagonismo de la ciudad de Santiago de Compostela, promovido por el Gobierno de Galicia. Por lo tanto, entramos ya en un ámbito institucional en el que se hace promoción cultural, que son las autonomías, los gobiernos autonómicos de cada una de esas 17. Algunos, los catalanes, son más activos, los gallegos también somos bastante activos, sobre todo en el área iberoamericana, los catalanes en el área europea, y evidentemente, como en todas partes, y yo voy a ser crítico, yo no vengo aquí a vender un producto como si nada, también existen errores graves que se cometen en la promoción cultural que se realiza a través de las comunidades autónomas. A veces se duplica el esfuerzo, a veces se promociona de cara al interior y no de cara al exterior, y no puedo más que citar casos que me han ocurrido a lo largo de mi carrera de comunidades autónomas que salen afuera a promocionar sus productos, en realidad para ellos mismos, porque luego les falta la parte más importante, que es la promoción, y no es la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que en Nueva York tengo que asistir a una degustación de maravillosos productos gastronómicos en los que estamos los de siempre. Es decir,
los miembros del consulado, los miembros de la embajada, porque esa autonomía en concreto no tuvo la previsión de anunciarlo convenientemente, de manera que a veces se pierde el esfuerzo. En un momento en el que España la economía española estaba en un momento de esplendor, pues hubo mucho gasto o inversión, como se quiera llamar, ¿no?, en promoción cultural, y a veces desperdiciado, puesto que no se hizo con un criterio. Las cosas desde el punto de vista del Estado funcionan de otra manera, puesto que es mucho más fácil unificar un criterio. Tengan en cuenta que autonomías son 17, pero el Estado es uno. Ahí sí que se ha logrado una mayor cohesión en cuanto a las políticas a realizar. Y para ello se utilizan, como les he anunciado anteriormente, instrumentos de muy diversa índole. Para empezar, me gustaría darle también una serie de datos. Tengo que pedir disculpas porque no puedo leer muy bien, porque me han operado ayer de un ojo, una cosa no grave, de láser, pero que en realidad no sé si veo peor con las gafas o sin las gafas. Por lo tanto, voy a intentar intuir lo que voy a leer. Pero lo importante, en España se considera a la cultura, como tiene que ser, no puede ser de otra forma, una industria. Por lo tanto, además de ser algo que tenemos que tener, que forma parte de nuestro ser, de nuestra alma, también es una industria. Una industria que además forma parte del Producto Interior Bruto. En el caso de España, la cultura constituye el 3,5% del Producto Interior Bruto. Eso quiere decir que tiene una influencia, un impacto muy importante en la economía. Como también he dicho antes, España es el segundo país del mundo con mayores bienes declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eso nos da una idea cuantitativa de lo que estamos hablando, ¿no? Y, por supuesto, también una obviedad aquí en el Uruguay, que es hablar del idioma español. Y digo una obviedad porque ustedes ya saben que somos 500 millones de personas los que hablamos la misma lengua. Por lo tanto, y esto está creciendo, por lo tanto, ese vehículo de transmisión de cultura nos facilita, por supuesto, muchísimo el trabajo. Y, últimamente, un concepto nuevo que recientemente se ha creado, hace unos años, que es el de marca España. Evidentemente, nosotros todos conocemos lo que significa Made in Germany, todos sabemos lo que significa Made in Japan, pero también queremos que se sepa lo que significa Made in Spain o marca España. En el marca España, ese concepto general no solamente entra la cultura, sino que además entra otros valores añadidos con los que nuestro país cuenta, como pueden ser pues, la industria, como pueden ser las exportaciones, como pueden ser todo lo que es marca en el sentido de la moda, en el sentido de todo lo que salimos al exterior. Por ejemplo, como citó un economista no hace mucho tiempo, si hace 100 años se dijera que España controla, una empresa española, controla el tráfico aéreo inglés, británico, que una empresa española construye el metro de Londres y que varios bancos españoles tienen prácticamente la mayoría del sistema financiero en Londres, no lo creería. Pues eso es lo que está ocurriendo. España está construyendo el Canal de Panamá, España está construyendo el AVE, un tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Todo eso contribuye, junto con nuestra cultura, a la marca España. Pero además la cultura es política exterior. Y esto es una novedad, porque no todo el mundo está de acuerdo con esto. Especialmente en determinados países no se considera la cultura como un producto, un arma, un instrumento de política exterior. Nosotros sí hemos pensado y lo consideramos así. Y además es un instrumento de política exterior junto con otro instrumento de política exterior que creemos que es vital y que es la cooperación al desarrollo. Uruguay ha sido receptora de cooperación al desarrollo, como todos sabemos. En estos momentos, afortunadamente, el PIB uruguayo lo sitúa en una posición ya en la que ya no es receptora de ayuda al desarrollo, sino que además ha pasado a ser donante a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Pero pensamos que junto con el desarrollo, la ayuda al desarrollo y la cultura, los dos son instrumentos de política exterior y además los dos van íntimamente ligados. Es decir, en España siempre se ha defendido, incluso todos los gobiernos en España han defendido la cooperación y la cultura como
instrumentos de política exterior y, sobre todo, la cultura como parte de la cooperación. Esto no lo comparten muchos países nórdicos que hablan de la cooperación pura, en el sentido de donación en términos materiales, creación de escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Nosotros creemos también que la cultura forma parte de esa cooperación al desarrollo. De hecho, yo creo que no se puede entender el desarrollo si no incluye además el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo cultural. Por lo tanto, creo que la base de nuestra política cultural en el exterior parte de ahí, de fundir cooperación y desarrollo, sobre todo, evidentemente, en los países en los que están, los países en vías de desarrollo o en los países con los cuales España tiene cooperación. Pero también existen otros países con los que España no tiene cooperación, sino que tiene más bien colaboración, que pueden ser los países europeos o la mayoría de los países iberoamericanos, como es en este caso. Ya he hablado de las autonomías, me pasa ahora a hablar de lo que es la estructura del Estado en cuanto a la promoción exterior. Aquí también hay que ser críticos, no basta con decir que tenemos un Ministerio de Cultura y tenemos un Ministerio de Exteriores. De vez en cuando chocamos. Y de vez en cuando no siempre hay armonía, pero es así. Hay un debate que lo quiero dejar planteado aquí. ¿Quién es el responsable de la política? ¿Quién es el responsable de la promoción exterior? ¿Quién debería serlo? ¿El Ministerio de Cultura? Ya no hablo de España, hablo en general, ¿no? Un dilema que nos ha perseguido siempre desde los 26 años que hace que yo trabajo en esto. ¿Quiénes son los responsables de la promoción de la cultura en el exterior? Por supuesto, las empresas privadas y todo el mundo que quiera promover, exportar sus películas y venderlas, eso no vamos a entrar ahí, porque eso va solo. Un poco a la americana, ¿no? Hay películas españolas que no necesitan ninguna clase de ayuda y que salen al extranjero y obtienen dinero, etcétera. No estamos hablando del negocio, estamos hablando de la promoción, de lo que necesita ayuda del Estado. Ahí ha habido siempre una polémica entre si es el Ministerio de Cultura el que es el responsable de eso o es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que es responsable de eso. Yo tiro para mi casa. Yo creo que es Exteriores, porque si he dicho antes que la cultura es un instrumento de política exterior, es evidente que corresponde al Ministerio de Exteriores tomar esa decisión. No quiero decir nada en contra del Ministerio de Cultura, faltaría más. Pero pienso que, efectivamente, a la hora de intervenir o no intervenir culturalmente en un determinado país, viene también condicionado por la relación que España tenga con ese país. Se me ocurren, hay ejemplos muy numerosos sobre dónde uno puede llegar o no puede llegar. Si hay un boicot internacional hacia un país, sería ridículo que el Instituto Cervantes o cualquier otra institución no dependiente directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores hiciera actividades que no van de acuerdo con esa normativa de política, o sea, con esa directriz de política exterior. Por lo tanto, en mi opinión, que es perfectamente discutible, creo que corresponde esencialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores lo que es la promoción, por supuesto también de la mano del Ministerio de Cultura, la promoción de la cultura en el exterior. ¿Qué órganos tenemos en España dentro de lo que es la promoción de la cultura española? Tenemos dos ministerios, como he dicho, aparte de luego instituciones de las que ahora hablaré. Primero, el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que pertenezco, que aquí se llama de Relaciones Exteriores, y al Ministerio de Cultura. Dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores contamos con diversos mecanismos. El más importante de ellos son dos. Uno es la Dirección General, que se llama así, la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, que es la que coordina las actividades de las distintas embajadas dentro del ámbito cultural y que consta de los siguientes elementos. La red de representaciones diplomáticas, es decir, la red de embajadas y la red de centros culturales. Aquí tenemos los dos ejemplos. Tenemos al consejero cultural de la embajada, al señor Asís Barrera, que está allí. Él es el consejero cultural de la embajada. Él depende directamente, depende de la embajada, pero depende directamente, su presupuesto viene directamente dado de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas en su parte de promoción de la cultura española. Pero también tenemos un centro cultural, uno de los 18 que tenemos en el mundo,
mayoritariamente todos, prácticamente todos en Iberoamérica. Y aquí tenemos a Ricardo Ramón, que es el director del Centro Cultural de España, del cual hablábamos. Teóricamente no deberían competir entre sí. No lo hacen, bueno, ya me dice él que no lo hacen. No es siempre el caso, y a veces es difícil combinar, porque la cultura es tan amplia, es tan vasta, que a veces conviene un poco aclarar cuál es el campo de acción de cada uno. Y aquí no es que quiera poner los dos chicos a pelearse, pero es importante señalar lo siguiente. La Consejería Cultural tiene un espectro mucho más amplio, en el sentido de que tiene más que ver con las relaciones institucionales con los grandes organismos de aquí, de tipo cultural. El Centro Cultural es una fábrica de cultura, es un laboratorio y tiene, por supuesto, un componente mucho más de cooperación. Es un buen centro cultural aquel que apoya la cultura española, pero también la cultura local. No es solamente un centro de promoción. Digamos que la Consejería Cultural se dedicaría teóricamente más a la promoción de la cultura española y el Centro Cultural se dedicaría más a la colaboración y a la cooperación entre España y Uruguay. No siempre ha sido así. Ha habido directores o directoras de centros culturales que han hecho de su centro cultural su propia finca para ellos hacer su propia política y traer a quien les deba la gana. Y ha habido muchos casos en todo el mundo de personas que han dirigido el centro pensando en ellos mismos o exponiendo cosas de autores de otros países que no tenían nada que ver ni con el país receptor ni con España. Afortunadamente aquí Ricardo lo está haciendo muy bien. Estamos haciendo muchísimas cosas con uruguayos, estamos haciendo muchísimas cosas con españoles y creo que de eso se trata. Yo quiero que conozcáis el Centro Cultural de España, creo que es un referente. Yo, antes de seguir, quiero hacer un pequeño inciso que creo que es importante, y no es por lanzarnos rosas a todos, uruguayos y españoles, pero es que España tiene en Montevideo la mayor concentración de cooperación en el mundo. Es decir, en la ciudad de Montevideo tenemos una oficina técnica de cooperación, cuyo jefe está aquí. Tenemos un centro de formación de la cooperación española, que está en el casco antiguo, un centro cultural. Es decir, 3 instituciones de la cooperación en una sola ciudad. Ninguna ciudad norteamericana, ninguna ciudad del mundo tiene esa concentración de instrumentos. Pero prosigamos. Estábamos con los centros culturales y la red de representaciones diplomáticas. ¿Cuál es la diferencia, aparte de su contenido, de su función? Hay una diferencia filosófica en los dos. Los centros de cooperación, los centros culturales, nacen de la cooperación española al desarrollo. Eso quiere decir que se alimentan, se nutren de un presupuesto que no es el mismo. Es un presupuesto que computa como ayuda al desarrollo, según la OCDE. Es decir, los centros culturales todos están en países receptores de ayuda al desarrollo, o por lo menos que lo estaban anteriormente. Ahora tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, pero fueron creados con esos presupuestos. Y las consejerías culturales que tenemos en todas las embajadas del mundo dependen de los fondos que provienen del Ministerio de Asuntos Exteriores, no de la cooperación. Pongamos 2 casos extremos: Nicaragua, Londres. Evidentemente, en Nicaragua no estamos hablando de fomento o promoción de la cultura española, estamos hablando de cooperación con la cultura uruguaya. Creemos en la cooperación, como lo he dicho, como elemento de desarrollo. Entonces, la ayuda al desarrollo dentro de la ayuda al desarrollo no solamente está el construir escuelas y hospitales, sino que también está en la formación y a través de las distintas ramas de la cultura. Entonces, en el caso de Londres, evidentemente no estamos hablando de darles dinero a los ingleses para que promuevan su cultura, sino de trabajar para promocionar la cultura española allí, para que nuestros autores vendan más libros y para que nuestros músicos vendan más música y para que la gente pueda apreciar las obras del Prado directamente en la National Gallery. Y aquí también lo mismo, pero con el doble, es decir, desde el punto de vista del centro, de la existencia de un centro cultural que, repito, tenemos 18 en todo el mundo. Y luego hay otro elemento
otro instrumento que entra tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Instituto Cervantes, como el Ministerio de Cultura, que son los Institutos Cervantes. Todos habréis oído hablar del Instituto Cervantes porque es nuestra institución más conocida en el exterior, pero por razones obvias no hay Instituto Cervantes en Uruguay. El Instituto Cervantes tiene una vocación más orientada hacia la enseñanza del idioma, y creo que también aquí tenemos que hacer un poco de autocrítica. Evidentemente, existen muchas polémicas, no polémicas, sino debate, ¿no?, sobre cuál sería la verdadera función del Instituto Cervantes, si queremos el modelo British Council o la Alliance Française o queremos un modelo propio. El Cervantes, teóricamente, se dedica a la enseñanza del español, o, como debería ser, enseñar a enseñar español, hacer formación de profesores de español. El Cervantes también tiene promoción cultural, y ahí volvemos otra vez al choque de trenes. Yo estaba en Nueva York 5 años de consejero cultural y tenía que competir sanamente con el Cervantes. Eso no era siempre sanamente. Hacíamos cada uno lo que podía. Ventaja del Instituto Cervantes, ellos tienen una sede. Mi ventaja es que yo no tenía sede. Entonces, es muy importante esa apreciación porque el consejero cultural trabaja con sedes que ya existen. Ponerle el Carnegie Hall. Yo trabajaba con Carnegie Hall, trabajaba con el MoMA, trabajaba con los museos de allí, y el Cervantes trabaja con su sede. Entonces, el trabajo del Centro Cultural también se sale del Centro Cultural, pero evidentemente lo importante es que tiene una sede. Y eso es lo que diferencia entre el Instituto Cervantes y lo que son las consejerías culturales. No obstante, seguimos en esa dinámica de no saber quién va a ser el protagonista en el futuro de nuestra promoción cultural. Los diplomáticos, los que pertenecemos a la carrera diplomática, seguimos defendiendo la existencia del consejero cultural. Yo pienso que, y estoy reflexionando en voz alta, no estoy diciendo nada que me haya dicho el gobierno que tengo que decir, es que eso es lo que yo pienso. Yo creo que el diplomático tiene una mayor experiencia, sabe combinar mejor el país con el que está, con lo que necesita, y desde luego es el que tiene la sensibilidad para saber qué es lo que necesita traer aquí y lo que no. Porque cuando Madrid produce un proyecto, a veces no sabe a dónde va dirigido. Y yo le digo, mira, yo no sé si a los uruguayos les puede interesar eso. Esa opinión, creo que la persona que mejor lo puede dar es la persona que está en la embajada, ¿no? Evidentemente es muy cuestionable y muy discutible, ¿no?, pero no deja de ser una cosa permanente que me imagino que con el nuevo gobierno o con la nueva administración volverá a surgir. Cuando tenemos un consejero comercial, viene del Ministerio de Comercio, pero no necesariamente cuando tenemos un consejero cultural viene del Ministerio de Cultura, sino que viene del Ministerio de Exteriores. Eso resulta anacrónico, pero pienso que sigue siendo, en mi opinión, lo más rentable. El Instituto Cervantes, que no podemos, a pesar de que a ustedes les pudiera interesar menos, pues el Cervantes se trata de enseñar castellano y español, y ustedes ya lo saben, pero efectivamente tiene un componente iberoamericano muy importante, es decir, dentro de lo que es el Instituto Cervantes está también la promoción de la cultura iberoamericana y también la enseñanza de otras lenguas, que no solamente son el español. En el caso del Instituto Cervantes serían también el catalán, el euskera y el gallego. Y luego, por supuesto, está capacitado para expedir certificados y titulación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los diplomas oficiales del español, de DELE se llaman, y la organización de exámenes para la obtención de esa titulación. Apoya las labores de los hispanistas, es decir, aquellos que trabajan en el estudio de la lengua española y de la cultura española, participan en programas de difusión de la lengua y tienen también dentro de su sede bibliotecas y salones o salas para conciertos y otras actividades de carácter cultural. El Instituto Cervantes tenemos un Instituto Cervantes en 90 ciudades del mundo, 90.
que están ubicadas en 43 países distintos y cuenta con una sede en Madrid y otra en Alcalá de Henares. Es importante lo de los 43 países porque, evidentemente, el español, dicho de una manera un poco brutal, el español es un idioma que puede producir negocio. Es decir, enseñar español, la demanda de español es tanta que, evidentemente, muchos nos están pidiendo la presencia de institutos Cervantes. Todas las ciudades en Estados Unidos quieren tener un instituto Cervantes. Y yo, por lo menos, mientras vivía allí, fueron creciendo. Se creó uno en Albuquerque, tenemos en Chicago, Nueva York, etc. Tal es el prestigio del español y tal es la fuerza que tiene nuestro idioma como para que sea, efectivamente, el Cervantes tenga que competir con academias que cobran el triple por enseñar el idioma. Por lo tanto, yo ahí también discrepo de alguna manera de lo que se está haciendo ahora, en el sentido de que yo creo que el Cervantes debería dedicarse a formar profesores de español, más que a enseñar español directamente a alumnos, porque es un crecimiento casi geométrico, ¿no?, de las personas que quieren aprender el español. Por lo tanto, ahí queda como para vuestra reflexión, ¿no? Y después tenemos también, como mecanismo de promoción exterior, lo que es el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, como obviamente tiene un área dedicada a la educación que es de vital importancia, pero de la que no vamos a hablar ahora, pero sí de lo que es la parte cultural del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, vamos a ver, en España es importante esto porque en Alemania ni siquiera existe el Ministerio de Cultura. En España existe porque todavía quedan una serie de instituciones que son de carácter nacional, de carácter estatal. La cultura ha sido transferida en su totalidad a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su propio presupuesto para cultura. Existen organismos suprarregionales, en este caso de carácter estatal o de carácter nacional, como pueden ser los grandes museos, el Ballet Nacional, la Orquesta Nacional, el Teatro de la Ópera, el Museo Reina Sofía. Es decir, son instituciones de carácter estatal que dependen directamente del Ministerio de Cultura. Y luego también tienen otras instituciones que se reparten por todo el país. Esencialmente ellos también se dedican de alguna manera a la promoción de la cultura española, de manera no tan directa, puesto que es para consumir directamente en España, pero ellos también tienen su intervención en el exterior a través del Instituto Cervantes, del cual son miembros del patronato, y a través de lo que les voy a contar ahora, que son los mecanismos especiales de promoción de nuestra cultura. El que más relevante, quizás, lo más relevante sea lo que se conoce como ACE, que es la Acción Cultural Española, que es el fruto de la fusión en el año 2010 de una sociedad estatal que se llama SEACEX y una sociedad estatal de conmemoraciones culturales que se dedicaba a la organización de las ferias y a la participación de las ferias internacionales y de las grandes exposiciones. Esta agencia es una agencia de promoción, de acción cultural, viene a ser como un contrapeso a lo que es la agencia de cooperación. Esto es promoción pura y dura, y es la que trabaja prácticamente en todo el mundo, y nace con un fin muy concreto, que es simplemente promoción de la cultura española. Aquí ya no estamos hablando tanto de cooperación, sino como de promoción. Y la promoción no solamente... Cuando hablo de cultura española, quiero que ustedes entiendan que me estoy refiriendo a las distintas culturas españolas, porque en España, evidentemente, tenemos que hablar siempre de diversidad. También tiene como objetivo articular proyectos de distintas comunidades autónomas e instituciones a que acuden a esta agencia para salir al exterior y promover proyectos de gran envergadura que impliquen a creadores, científicos, industrias culturales y creativas en el exterior, siguiendo las directrices que se establece el Estado, que establece el Ministerio de Cultura en su plan de acción cultural. Es importante la presencia de la ACE, de la Acción Cultural Española, puesto que ellos tienen más medios y pueden, por lo tanto, permitirse proyectos de una mayor envergadura. Es muy difícil que yo les pueda explicar
todo el mecanismo que tenemos en España, que es muy complejo y extenso, y no poder dejar unos minutos para que menos para plantear esa y conocer también vuestra opinión, ¿no? Porque sois en su mayoría estudiantes de Relaciones Internacionales y quiero saber si realmente pensáis que la cultura es un instrumento para acercarnos a un instrumento de política exterior. Existen también otros mecanismos, como puede ser la Fundación Carolina, que ya muchos de ellos la conocen. Existe el ICEX, que es el de promoción del comercio en el exterior, y luego existen otras instituciones de creación más o menos reciente, que son las casas, las llaman casa. Seguramente todos ustedes habrán oído hablar de la Casa de América, en Madrid. Bueno, eso es una institución, por supuesto, no tanto de promoción de la cultura española, sino de puesta en valor de lo que nos une con América Latina. Es la casa de todos los latinoamericanos, ¿no? Representada en España, que tiene doble función, una función de promoción cultural y otra función también de formación. Y a partir de ahí se creó igualmente la Casa Asia, con sede en Barcelona, la Casa de África, con sede en Gran Canaria, y la Casa Sefarad Israel, con sede en Madrid. Pero me gustaría, antes de empezar la ronda de preguntas y de diálogo, me gustaría incidir un poco en lo que estábamos incidiendo al principio, ¿no? que es el concepto que para mí me parece como el más interesante a la hora de hablar de cultura, porque todos ustedes conocen a Almodóvar y, por lo tanto, bien, llevar una película de Almodóvar a un centro cultural está bien, pero Almodóvar se promociona a sí mismo. Lo importante es la cooperación, es decir, aquello en lo que se puede intervenir directamente con el país receptor, ¿no? Para eso tengo que remitirme a un plan director de la cooperación, que la cooperación funciona por planes directores de una serie de años, en el que se especifica clarísimamente lo que significa la cultura dentro del marco de la cooperación. A ver si lo puedo leer. La cooperación española, apoyándose en el bagaje acumulado de su estrategia de cultura y desarrollo y en la labor realizada por las embajadas y las unidades de cooperación en el exterior, especialmente en los centros culturales de España, promoverá el respeto a la diversidad cultural, al diálogo intercultural y a la libre expresión y creación, así como a la participación efectiva de todas las personas en la vida cultural. Es decir, el principio filosófico sería exactamente este que acabo de mencionar. Se trata de promover la cultura diversa de nuestro país en el marco de la diversidad que pueda tener el país de recepción. Partiendo, por supuesto, de los principios de libertad de expresión y de libertad individual, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil separar los principios teóricos de la cooperación de lo que son los principios teóricos de la cooperación dentro del marco de la promoción cultural. El ejemplo, volviendo al Centro Cultural de España en Montevideo. El Centro Cultural de España en Montevideo trabaja esencialmente con artistas españoles y uruguayos, en diálogo. Y creo que eso es lo que lo entendemos por cooperación. Luego dejamos de un lado de dónde procede esa financiación, porque hasta ahora procedía de los fondos de cooperación al desarrollo. Puesto que Uruguay pasó de los $15.000 de renta per cápita, Uruguay ya no puede recibir fondos de ayuda al desarrollo, pero el término de cooperación sigue siendo válido. Nosotros podemos cooperar dentro del ámbito de la formación, del ámbito de la educación. Esta misma mañana he inaugurado un seminario en el Centro de Formación de la Cooperación Española vinculado a la defensa de la libertad de expresión, con jueces. Estaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Uruguay y estaba también el fiscal, el procurador Jorge Díaz allí. Eso es cooperación en el sentido estricto de la palabra. Y también, por supuesto, en la parte cultural. Y sé que al director le gustan ese tipo de actividades y son muchas las que se han hecho a lo largo de estos años en las que se dialogaba entre lo que son las manifestaciones artísticas de este país y lo que son las manifestaciones artísticas españolas. Este año tendremos un componente especial. Me ha pasado el director del centro una programación muy extensa de lo que va a ser el año de Cervantes.
Uno se pregunta a estas alturas si es necesario promocionar a Cervantes. Yo pienso que sí, a pesar de que ya todo el mundo lo conoce, pero creo que siempre hay algo que descubrir de Cervantes. Empezamos hace unos días celebrando en la Catedral de Montevideo una especie de funeral laico, aunque era dentro de la catedral, un funeral de talento presente en donde celebramos dos requiems, uno inglés y uno español, por las figuras de Shakespeare y Cervantes, que como vosotros sabéis murieron prácticamente el mismo día. Eso es un ejemplo también de lo que es promoción, de lo que es promoción de la cultura española, en este caso vinculada a otro país europeo. Pero mayoritariamente de lo que se trata es de unir fuerzas y de juntar instituciones que trabajan y que tienen todos la misma finalidad. Y la finalidad es no solamente enriquecernos como personas, que para eso está la cultura, sino para nuestro desarrollo humano y sobre todo para nuestra autoestima. Yo creo que los países que tienen más cultura o que disfrutan más de la cultura son aquellos países que tienen una mayor autoestima. Y me enorgullece y me halaga estar y vivir en un país que le da esa importancia a la cultura. Por lo tanto, y no es un piropo que quiero hacer ahora para terminar, sino que realmente creo que Uruguay es un país fantástico para trabajar en temas culturales porque es un país muy receptivo hacia toda la cultura. Y con esto me gustaría terminar y abrir, por supuesto, un turno de preguntas porque de verdad creo que merece la pena hacer una reflexión sobre algo que siempre se presentará, sobre todo aquellos que van a dedicar su vida a las relaciones internacionales de una u otra manera, ver un poco cuál es el papel. Sabemos que la cultura es una industria, pero sabemos también que la cultura es algo que va más allá de una industria. Y ahí me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Muchas gracias. Más que nada referido a que nos pediste nuestra opinión de si la cultura era un instrumento de la política exterior, voy a ir un poco del nivel más micro de las cosas que ya dijiste. Primero, referido al término de la marca de España, quería saber qué otras promociones de la cultura de las otras comunidades autónomas tienen, además de la inclusión de algunos idiomas en algunos centros de Cervantes en algunos países. Porque noto que un poco también la marca España y la cultura española se la apropió una determinada comunidad autónoma. Eso es lo que pienso yo. Me gustaría saber a qué comunidad autónoma te refieres. No. ¿A Madrid? ¿A Madrid? Madrid como comunidad autónoma. Bueno, está bien. La marca España, a ver, marca España es un concepto mucho más amplio que cultura. Marca España está referido a aquellos ámbitos en los que España todavía no es del todo conocida. Yo no sé si ustedes saben que prácticamente el 80%, me atrevería a decir, no sé si el 80%, pero de la energía eólica que se produce en Uruguay está fabricada en España, es decir, son empresas españolas. España es el primer inversor mundial en Uruguay en energías renovables. España, estamos líderes mundiales en trenes de alta velocidad, líderes mundiales en gestión de aeropuertos, construcción de grandes infraestructuras. Eso también es marca España. La moda es marca España. Almodóvar es marca España. Esto es lo que se nos identifica como país. Evidentemente, claro, todo el mundo reconoce el flamenco como español. El flamenco está genuinamente situado en el sur de España. Y es verdad que en Madrid, sí, Madrid acoge el Museo del Prado. Y usted verá las meninas en Madrid. Pero creo que España es un país muy rico y muy diverso y efectivamente las comunidades autónomas realizan su propia promoción. Yo aquí en Uruguay es como si estuviese en Galicia, es como si estuviera en casa. De hecho, hay 12 o 13 centros gallegos aquí. Pero yo no pienso que sea Madrid De hecho, Madrid se promociona casi como es decir, Madrid utiliza su propia singularidad como promoción. De hecho, Madrid y, por ejemplo, Castilla, el interior de España, como ha sido tal la explosión de promoción de cultura en distintas lenguas como el euskera, el gallego, el catalán, de repente
viene Castilla y nos dice, nosotros promocionamos el castellano. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos estudiantes japoneses van a Salamanca a estudiar. Funciona así, no sé, yo no diría que la imagen que la marca España viene de Madrid. Yo creo que cuando uno piensa en España, piensa en muchas cosas distintas. Eso para mí, en mi opinión, que es muy personal, es lo bueno que ha traído para España la diversificación en comunidades autónomas. Francia, que sería un país también una potencia cultural de primer orden, país vecino, Francia es un país muchísimo más centralizado. Yo no estoy seguro de que ocurran cosas fuera de París, supongo que sí, pero me da la impresión de que uno piensa en Francia y piensa en París. Cuando pensamos en España, pensamos pensando en Andalucía, en Barcelona, en Galicia, en Madrid. No lo sé, ¿eh? Supongo que... Estoy exagerando un poco, pero no sé si al embajador francés le gustaría esto, pero yo cuando pienso en Francia solo me viene a la cabeza París. En España tenemos óperas en prácticamente todas las regiones españolas, teatros de la ópera. Otra cosa es que se puedan pagar ahora, pero esa es la diversificación y por eso que quizás lo de Madrid a lo mejor no es así. Mi pregunta es en relación a cómo ha impactado la crisis en la cultura, más allá, la profunda crisis, ¿no?, del 2008 en adelante, más allá obviamente de lo meramente de la cooperación, ¿no?, de lo económico, como y tanto en exportación como importación, ¿no? A mí me viene a la memoria, por ejemplo, la crisis argentina del 2001 y cómo eso generó, particularmente en Madrid, una diáspora que tuvo un impacto cultural importante, ¿no?, de una enorme cantidad de argentinos que inmigraron a España y a otro lado del mundo. ¿Se ha trabajado, se está midiendo el impacto Sí. o la relación, más que el impacto, entre la profunda crisis y la cultura? Gracias. Sí, a ver, es un tema que desgraciadamente conozco muy bien porque me tocó a mí. Efectivamente, la crisis española no ha sido una crisis como lo fue acá, ¿no? Eso es algo que todo el mundo está de acuerdo. Pero sí, efectivamente, hubo momentos de retroceso económico y la cultura fue, como otros sectores, pues víctima de alguna manera de esa crisis, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo entré en la Xunta de Galicia con un presupuesto de 200 millones de euros para políticas culturales y salí con 120. Por lo tanto, hubo una reducción de 80 millones de euros en cuanto a... Pero, sin embargo, y eso se nota, es decir, eso es algo tangible, ¿no? O sea, se reduce el número de subvenciones, se reduce, pero despierta otras alternativas, ¿no? Y al fin uno se da cuenta, cuando había mucho dinero, uno se da cuenta de que las cosas se pueden hacer sin esas cantidades de dinero. Y el ejemplo que voy a poner, vuelvo otra vez al Centro Cultural de España. El presupuesto del Centro Cultural de España hace 10 años era 700.000 dólares. Más. Bueno, ponenle 700.000, 800.000. 800.000 dólares. El presupuesto del Centro Cultural de España hoy es de 100.000 dólares. Y está todos los días lleno. Por lo tanto, alguna lección hemos tenido que sacar. Algo hemos hecho mal o algo se está haciendo muy bien. Pero no solamente ocurre con el Centro Cultural de España, ocurre con todo. Es decir, es una cuestión de que no se puede cuantificar la cultura con el dinero. Por supuesto existe una producción industrial. Evidentemente las editoriales son industrias. Es cultura, pero también es industria. Las editoriales, todos pierden cuando hay una crisis. Y por supuesto la cultura también, porque es industria. Pero también debemos aprender que no se puede, y aquí sé que me estoy metiendo en un terreno espinoso, no se puede vivir de la subvención permanentemente. Hay que crear, o sea, la subvención está, la ayuda estatal, la subvención están para aquellos aspectos de la cultura que de por sí no pueden llegar al mercado. No entiendo que tengamos que, por ejemplo, regalarle el castellano a Harrison Ford, que no habló castellano en su vida. ¿Por qué se lo damos gratis? Eso es una pregunta que se puede plantear. Es decir, o se puede plantear por qué se va a financiar algo que se financia a sí mismo.
Entonces, tenemos que distinguir muy bien. Yo soy de los, quizás a lo mejor de la vieja escuela del cine de arte y ensayo. Yo creo que hay que ayudar a aquellas manifestaciones culturales que las cuales sin ayuda no pueden subsistir. Lo que no puede ser es que los productores de cine en España hagan 10 películas que no se estrenan y todavía sobrevivan. No se explica. Entonces, yo me mantengo en el equilibrio entre hemos aprendido, lo que quería decir con su pregunta, es que la crisis nos ha ayudado a limpiar el polvo de la paja. ¿El polvo de la paja? ¿Se dice así? La paja del polvo. Bueno. ¿Por qué pensás que la cooperación entre España y Uruguay en materia cultural es tan importante, teniendo en cuenta el tamaño de Uruguay, ¿no? Bueno, es importante, por supuesto, en relación con el tamaño, ¿no? Es importante porque hay receptividad, ¿no? Es importante porque, primero, yo no voy a caer ya en los tópicos que todos sabemos de que somos países hermanos, de que nos une una misma cultura. Evidentemente, España tiene que hacer un esfuerzo especial con estos países, ¿no? Con los países de nuestro entorno, para entendernos. Y en Uruguay es importante porque así también nos lo requiere Uruguay. Nosotros cuando hicimos el Centro Cultural de España, los uruguayos lo querían. Y de hecho nosotros, y también tenía una finalidad que no solamente era la parte cultural, sino la parte patrimonial, que es algo que no he mencionado, pero son programas de nuestra cooperación. Nosotros, cuando hicimos el Centro Cultural de España, no estábamos pensando solamente en un lugar para ir a escuchar música o ver una exposición, es que estábamos pensando en la recuperación de la parte histórica de la ciudad, de la parte vieja de la ciudad. Por eso hemos construido allí el Centro Cultural y hemos construido allí el Centro de Formación. Y eso creo que es algo... Tan es así que estaba pensado del lado uruguayo con la recuperación del edificio del BID. Exactamente. Que estaba enfrente. Es o sea, fue como una operación... Le damos importancia, evidentemente, hay países que tienen mayores necesidades, ¿no? O sea, es decir, afortunadamente el Centro Cultural es una institución que compite con otras instituciones uruguayas y que queremos que así sea. El SODRE, que por cierto fue financiado también por España con $4 millones de la cooperación. El Solís, el Centro de Arte Contemporáneo, todos estos mecanismos nuevos que están apareciendo en Uruguay no empobrecen, sino que enriquecen la presencia del Centro Cultural. Le damos la importancia que creo que tenemos que dar, y es prioritaria, como lo es otros países de nuestro entorno, evidentemente Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, y luego ya los países más desfavorecidos, ¿no? En los que la presencia, a veces hay países en los que el Centro Cultural de España es su único acceso que hay a la cultura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es compatible perfectamente y me gustaría que todavía fuera más importante, si puede ser. Todas las cosas que se promocionan, que tú fuiste mencionando, más que nada te enfocaste en el aspecto económico del producto, también mismo no solo respecto a la película de Almodóvar, que puede ser un producto no económico, te enfocaste en el valor, o sea, que los hacedores de películas vendan, que los escritores vendan, habías dicho. Entonces yo te pregunto, ¿qué elementos de la cultura española son realmente los que están queriendo promover? Y en ese caso, mi respuesta a la pregunta de si la cultura es un instrumento de la política exterior, yo lo que veo en este caso es que no es la industria cultural, sino la cultura industrial que está determinando y es un instrumento de la política exterior. Bueno, la verdad es que te agradezco la pregunta, porque es compleja tan compleja la pregunta como el propio concepto mismo de industria cultural y de política exterior. Estamos en una escuela donde se estudian relaciones internacionales. Y yo pienso que la política exterior es el acercamiento o la convivencia entre países. Evidentemente, cuando yo trabajaba en Madrid con la Dirección General de Relaciones Culturales, nosotros pensábamos que una manera de hacer amigos, hablamos de hacer amigos en el punto de vista internacional, era la cultura. Es decir, nosotros tenemos una aproximación, imagínate, podemos poner un caso típico, ¿no?
Estados Unidos. Bueno, todo el mundo sabe que tenemos una buena relación con Estados Unidos, llenas de altibajos en la historia, a veces acuerdos, a veces desacuerdos, pero no hay mejor manera para entrar en Estados Unidos que con una exposición que les puede interesar a los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? O una visita real, en el caso nuestro, que somos una monarquía, una visita real o una visita política que va acompañada de una exposición, o va acompañada de un entorno cultural. El entorno cultural nunca es hostil, siempre es agradable, siempre es simpático. Si un presidente, un primer ministro, lo que sea, un rey, un príncipe, viaja a un país acompañado de una delegación empresarial, nadie lo discute, todos estamos de acuerdo. Pues también podemos hacer lo mismo con una delegación cultural. Eso es a lo que yo me refiero como un instrumento, es un instrumento de política exterior, pero obviamente la cultura es muchísimo más. ¿Qué es lo que queremos promocionar? Queremos promocionar aquellas cosas que la gente no conoce. Queremos promocionar, por supuesto, entramos en el tópico del flamenco. Siempre peleábamos con el flamenco. Claro, los japoneses, llevar flamenco a Japón es pagado por el Estado. Pienso que no es una buena política, porque en Japón compran el flamenco. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sin embargo, hay que llevar a Japón otras cosas que a lo mejor no conocen, que tenemos un cine moderno contemporáneo muy bueno, tenemos películas que ganan constantemente premios, tenemos obras de escritores, tenemos poetas, la poesía vende mal, todo el mundo lo sabe, hay que echar una mano a las películas arriesgadas, a las películas que sabemos que no son comerciales. Creo que si se ayuda a una película hay que cobrar el retorno y, por supuesto, claro, llevaríamos a Almodóvar a aquellos sitios donde Almodóvar no fuera conocido, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que hay que un poco matizar, ¿no?, lo que queremos hacer. Pero definir la cultura no es decir, es un instrumento de política exterior, se puede utilizar porque estamos, y hablo de esto porque por el entorno en el que estamos hoy, a lo mejor si estuviéramos en otro sitio, en otra audiencia, yo hablaría de otras cosas, pero no hablaría. Hoy estamos en una universidad que tiene un departamento dedicado a eso. Y creo que lo que yo querría dejar aquí de mensaje es, cuando os dediquéis a la política exterior o cuando trabajéis en política exterior, pensad que la cultura es un instrumento, no es el único. Hay otros, hay el comercio, hay las relaciones internacionales propiamente dicho, están las embajadas, las diplomacias. Pero la cultura creo que es una buena, sobre todo para países, claro, que obviamente como es España, contamos con un potencial cultural enorme, ¿no? Nos lo podemos permitir. Yo me quedo con el comentario que dijiste de que la autoestima de un país depende o está muy vinculada con su cultura. Y en ese sentido yo siento que el Uruguay está en falta, que está, bueno, a diferencia de España somos un país muy pequeño, con una historia muy corta y que ha influido muy poco en el resto del mundo. ¿Qué consejo le darías al Uruguay desde tu experiencia en España para fomentar la cultura y poder como llevarla al exterior? Sé que es un tópico, pero es muy buena pregunta, en serio, ¿eh? No, es muy buena pregunta porque me lleva a reflexionar, a hacer dos reflexiones. Voy a empezar por el final, voy a empezar por lo que yo aconsejo, y además lo he hecho, ¿eh? Es decir, con los distintos ministros que he conocido aquí, tanto con la ministra de ahora como con el de antes, yo les he dicho, mira, en España cometimos un error, que es dotarnos de excesivas infraestructuras, que luego no podíamos mantener. Entonces, si se me permite un consejo a nivel genérico, no hagamos de cada edificio abandonado un centro cultural, porque no va a funcionar, porque no va a haber dinero para mantenerlo. Eso lo hemos aprendido nosotros. De hecho, algunos ya han llegado incluso al paradigma, ya ha llegado al absurdo, ¿no? Como la Ciudad de la Cultura de Galicia, que costó 500 millones de dólares y que no se sabe muy bien qué se va a hacer allí. Lo digo con muy poco diplomáticamente. Pero, respecto a lo que dices de Uruguay, no estoy de acuerdo. Para un país de 3 millones de habitantes, la producción cultural, el flujo cultural, el aura que desprende y lo que conocemos de Uruguay de fuera
es bastante asombroso. Es decir, es un país pequeño, pero que cuenta con extraordinarios pintores, extraordinarios escritores. Es decir, no creo que este país necesite... yo creo que no, lo que necesita es simplemente lo que necesitamos todos, simplemente seguir trabajando en la cultura. Pero yo no creo que a este país le falte. O sea, yo he visto, por ejemplo, cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, el índice de producción cultural es muy alto. Es decir, a ver, no os voy a nombrar ahora a los grandes escritores uruguayos que todos los españoles hemos leído, pero antes de saber que Uruguay había sido campeona del mundo. Eso fue lo segundo que yo supe. Pero lo primero que yo supe eran otras cosas de Uruguay, otros autores, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el único problema que hay es que yo lo que encuentro es que, por ejemplo, comprar un libro en Uruguay es muy caro, por ejemplo. Sin embargo, el teatro es relativamente accesible. Es muy caro comprar un libro, lo digo porque yo soy comprador compulsivo de libros y francamente, no doy crédito. Eso es verdad. Crédito necesitas para... Crédito no, casi, ¿no? Pero no creo que Uruguay necesite especialmente un incentivo. Necesita como lo necesitamos todos. Y es verdad, y lo de la autoestima es fundamental, pero yo no creo que en Uruguay haya un problema de falta de autoestima, para nada. No, al contrario, no, para nada. Me parece un país muy rico desde el punto de vista cultural, y no lo digo porque tenga síndrome de Estocolmo ni nada por el estilo, sino que realmente lo veo y además, y todos los días siempre hay algo que hacer, siempre hay algo donde ir. Yo lo que sí veo con preocupación es que proliferan y se repiten los errores que hemos tenido en España. Luchas entre instituciones y doblamiento de actividades y duplicidad de actividades y sobre todo la creación, es una maravilla, pero es que la creación incesante de nuevos instituciones culturales. Yo creo que está bien que se creen nuevas instituciones culturales, pero luego hay que poder mantenerlas, ¿no? Y me gusta mucho la política uruguaya de llegar un poco con la cultura al interior del país y que no todo, ahí sí que tiene mucho que ver lo que dijo tu compañero, de que efectivamente Uruguay es más que Montevideo, aunque mayoritariamente Dios despacha aquí, pero todavía hay que trabajar también en lo que son las ciudades pequeñas, ¿no? Pero me parece que es también un tema interesante de reflexión, pero repito, Uruguay es muy conocido por su cultura y no estoy inventándome nada. Y segundo, mi consejo es no repetir los errores que cometimos en España de sobredimensionar las estructuras culturales. España está llena de teatros que no se llenan.